Buenos días, les habla Lorena Delgado y mi compañera Oriana Urrego. Somos pertenecientes a la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y en esta oportunidad explicaremos lo concerniente al proceso penal ordinario. Nuestra legislación venezolana en el Código Orgánico Procesal Penal establece lo concerniente al proceso penal ordinario y, por tanto, establece principios y la normativa por la cual se regula. Es menester señalar que este proceso está conformado por medio de fases o etapas que de manera conjunta marcan la búsqueda de la justicia y el Estado de Derecho que establece la Carta Magna. El proceso penal ordinario viene dado comienza con la fase de preparación, que como su nombre lo indica es una fase preparatoria o fase de investigación y recolección de todos los elementos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proceso. Esta fase está enmarcada en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal e indica que el Ministerio Público será el encargado en todo momento de llevar a cabo las actuaciones y en caso de que se notifique con anterioridad a las autoridades de la policía, estas actuarán únicamente cuando se incurran en diligencias necesarias o urgentes. Es decir, deberán remitir el caso de manera inmediata al Ministerio Público. Es importante señalar que esta fase de investigación comienza con lo que es la denuncia, la querella y los actos conclusivos, que los explicaré a continuación. La denuncia, por su parte, todo ciudadano tiene el derecho de denunciar, conforme a lo establecido, la comisión de cualquier hecho punible. Es por ello que el Código establece esta facultad que tiene el denunciante y señala a su vez que el denunciante no tiene responsabilidad en el proceso, en el desarrollo, a menos de que actúe de mala fe. La querella tiene una característica esencial de que otorga la facultad de parte, la cualidad de parte a la víctima y únicamente puede ser presentada por la víctima ante el juez de control en la forma y términos establecidos por el mismo código. En lo que respecta a los actos conclusivos, atendiendo a todo lo desarrollado, esta fase preparatoria puede culminar de tres formas, o lo que llamamos actos conclusivos. Este es el archivo fiscal o el archivo de todas las actuaciones que se han desarrollado y llevado a cabo a lo largo de la investigación. Esta es una forma atípica de poner fin al proceso, pues bien, tiene lugar cuando el Ministerio Público estime de que no se tienen todos los elementos necesarios y elementos de convicción para llevar a lo que es a la etapa de acusación. Por su parte, también se tiene el sobreseimiento, que esta es conocida como una resolución judicial establecida en la forma y términos que enmarca el Código Orgánico Procesal Penal. Y tenemos lo que es la acusación, que es la verdadera y única forma de poner fin a esta fase. La acusación pone fin a lo que es la fase preparatoria y da inicio a la fase intermedia. Ahora bien, el proceso penal ordinario continúa con lo que es la fase intermedia al señalar que esta fase contiene la esencia elemental, pues está en el medio de la fase de preparación o fase de investigación y en lo que es el enjuiciamiento del imputado. Esta fase se determina por determinar, cabe la redundancia, de ver si existen los elementos necesarios para que el imputado vaya a un enjuiciamiento, ¿verdad? Y de esta forma establecer una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar deberá desarrollarse dentro de los 20 días máximo, según lo establecido, y conforme a los términos y plazos que enmarca el Código Orgánico Tributario en su artículo 308. Por su parte, también se señalan lo que son las
facultades que tienen las partes dentro de la audiencia, y estas pueden ser que podrán oponer cuestiones que no o cuestiones o excepciones que no se hayan opuesto con anterioridad, llegar a lo que son los acuerdos reparatorios y demás establecidos en el artículo 300. A continuación, mi compañera. Continuando con lo que es la fase intermedia, el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal estipula que en el día señalado se celebrará la audiencia, en donde las partes van a exponer los fundamentos de sus peticiones, y el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, y el juez le informará a las partes sobre las medidas alternativas a la persecución del proceso, además de que no se pueden plantear cuestiones que en sí son propias del juicio oral y público. El artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal estipula que, finalizada la audiencia, el juez, en conjunto con las partes, van a tomar en cuenta las siguientes cuestiones según corresponda. En caso de que exista un determinado fallo de forma, en la acusación del fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia. Además que también se pueden dictar las medidas de sobreseimiento si es que concurren. Se puede admitir total o parcialmente la acusación del fiscal, del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio. También se puede sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos y lo demás que establezca este artículo. En lo relativo al auto de apertura a juicio, el artículo 314 de este mismo código estipula que este auto deberá ser dictado por el juez de control al término de la audiencia preliminar, si es que admite la acusación, y este debe contener la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstancial de los hechos, su calificación jurídica provisional, las pruebas, también una exposición sucinta de los motivos en que se funda, las pruebas admitidas, las estipulaciones realizadas entre las partes, la orden de abrir juicio oral y público, entre otros. Es de señalar que de este auto no se escuchará apelación, a no ser de que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida. Seguidamente se tiene lo que es la fase de juzgamiento. Una vez que el juez decide abrir el juicio, conforme al artículo 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, queda abierto la información al público sobre los hechos que conforman la causa, y esta fase culmina con una sentencia absolutoria o condenatoria. En la fase de juzgamiento le corresponde a los tribunales de juicio, los cuales lo integran jueces profesionales. Esto conforma el artículo 108 y 109 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez es quien dirige el debate, ordena la práctica de las pruebas, también exige el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, puede limitar el tiempo de uso de la palabra de quienes intervengan durante el juicio y puede ejercer las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y el decoro durante el debate. Esto conforme al artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez debe señalar el día en que se celebrará la audiencia de juicio, y esta no podrá ser no menor de 10 días ni después de 15 días desde la recepción de las actuaciones, y ordenará la citación. Seguidamente se tiene que las partes también pueden alegar nuevas pruebas, siempre y cuando se hayan tenido conocimiento de estas con posterioridad a la audiencia preliminar. Esto conforme al artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. En el día señalado se celebrará la audiencia, en donde el juez se va a constituir en el lugar donde se llevará a cabo la audiencia, y abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán sus acusaciones y el defensor sus defensas. Es de agregar que, de acuerdo al principio de concentración, el tribunal realizará el debate en un solo día, aunque también podrá continuarlo durante los días continuos que sean necesarios hasta su conclusión. Y
También es de agregar que en los casos previstos taxativamente en el Código Orgánico Procesal Penal, también se puede suspender el debate hasta por un máximo de 15 días continuos, y esto conforme al artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego después de las exposiciones de las partes, el juez podrá recibir la declaración del imputado y a la vez le informará al imputado de que éste se puede abstener de declarar sin que esto le perjudique, y el imputado se puede abstener de declarar total o parcialmente. Si existen varios imputados, el juez podrá alejarlos de la sala de audiencia hasta a los que no declaré en ese momento, y después les informará sobre lo que ocurrió. Esto conforme a los artículos 330, 331 y 332 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de la declaración del imputado, el juez podrá recibir la prueba conforme al orden prefijado en el Código Orgánico Procesal Penal, aunque también, si considera necesario, puede alterar ese orden. Esto conforme al artículo 336 del dicho código. Los expertos responderán directamente a las preguntas que le formulen las partes y el tribunal, y después de que el experto termine su relato, el juez puede permitir el interrogatorio directo. Con respecto a los testigos, el juez llamará a los testigos de uno en uno, esto conforme al artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal, y les concederá la palabra. Con respecto a otros medios probatorios, estos se encuentran debidamente contenidos en el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal. Al finalizar la recepción de las pruebas, el juez concederá la palabra sucesivamente al fiscal, al querellante y al defensor para que expongan sus respectivas conclusiones, y otorgará al fiscal y al defensor la oportunidad de replicar solamente las conclusiones de la parte contraria. También el juez le preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, y por último declarará cerrado el debate. Esto conforme al artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal. Conforme al artículo 344 de dicho código, declarado cerrado el debate, el juez se retirará a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día, para imponerlo sobre el dispositivo del fallo. Es de resaltar que debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Es de resaltar que la sentencia se debe dictar el mismo día, a no ser que por la complejidad del asunto o por el avanzado de la hora tome innecesario diferir la redacción de la sentencia, y en este caso la publicación de la sentencia se podrá realizar a más tardar dentro de los 10 días progresivos al pronunciamiento del dispositivo del fallo. Esto conforme al artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado conforme al artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia condenatoria fijará las penas y las medidas de seguridad que correspondan conforme al artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal. Quien ejerza las funciones de secretario durante el debate levantará un acta que debe contener por lo menos las consideraciones señaladas en el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el acta se leerá a los comparecientes inmediatamente después de la sentencia. De esta forma, el acta quedará notificada conforme al artículo 351 del Código Orgánico Procesal Penal. Gracias.